Si en meses recientes has visto al saldo de tu Afore bajar, quizás en este momento te estés preguntando por qué sucedió eso. ¿Acaso te están estafando? Y en todo caso, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Y existe una mejor alternativa para planear tu retiro? Bueno, de esto es de justamente lo que vamos a hablar en este video. Te voy a compartir las razones por las que el saldo de tu Afore podría haber bajado y vamos a ver qué es lo que debes de hacer en estas situaciones y te voy a compartir además una mejor alternativa para planear tu retiro. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planes para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre esa situación en que tu Afore se podría encontrar en este momento. Que el saldo haya disminuido, por qué lo hizo, hay mejores alternativas, qué es lo que hay que hacer en este momento, para asegurarnos de que tu plan para el retiro está tan completo como es posible. Hablemos entonces de lleno sobre por qué. ¿Por qué es que el saldo en tu Afore podría haber disminuido? Para entender esto, primero hay que entender que el dinero que está dentro de nuestra Afore está siendo invertido. Y es necesario que nuestro dinero sea invertido porque de lo contrario, tan solo por la pura inflación, cada vez ese dinero alcanzaría para comprar menos cosas. Claramente esto lo podemos ver tan solo con nuestros ingresos, estos días, estos meses en que la inflación ha estado tan elevada como no lo había estado en mucho tiempo. Imagínate lo que pasaría si ese dinero que estamos invirtiendo para nuestro retiro se queda sin crecer durante 20, 30 o 40 años que falta para al fin utilizarlo. Al estar invertido, de hecho, nuestro dinero no solamente está buscando combatir a la inflación, sino incluso ganarle, y que cada vez nuestro patrimonio valga más. Toda inversión, sin embargo, viene con sus riesgos. Y aunque el dinero que está invertido dentro de una Afore en realidad está expuesto a muy pocos riesgos, aún está expuesto a algunos riesgos que precisamente podrían hacer que el valor momentáneamente de esta inversión disminuya. Tan solo echemos un vistazo a la forma en la que en este momento invierten diferentes Afores. En la página de la CONSAR podemos encontrar que, aunque mayormente invierten en valores gubernamentales con muy poco riesgo, un porcentaje se invierte en renta variable nacional, hasta la izquierda de esta tabla, y aún otro porcentaje se invierte en renta variable internacional. Por ejemplo, en el caso de Banco Azteca o la Afore de Banco Azteca, el 11.12% se invierte en renta variable nacional, y el 18.09% en renta variable internacional. Así lo podemos ver en cada una de las Afores y podríamos incluso ver los detalles para ver cada una de las CIEFORES, por ejemplo, la que te correspondería a ti en el Afore en el que tu dinero está en este momento. Pero para no entrar en tantos detalles, viendo simplemente esta tabla general, podemos entender que es justamente en esta renta variable, la nacional y la internacional, que invierte mayormente en empresas, tanto en México como en el extranjero, en donde se encuentran esos riesgos, por los cuales el valor de nuestra inversión podría verse disminuida. Y es que mientras la renta fija que podríamos generar, por ejemplo, con ese alto porcentaje que está invertido en valores gubernamentales, esta renta fija promete un rendimiento y nos paga cada tiempo específico, ya sabemos exactamente cuándo y cuánto nos va a pagar. Con la renta variable esto no ocurre, no hay absolutamente ninguna promesa. Y más bien dependemos del cambio en el valor de las empresas. Si el valor de las empresas sube, pues entonces sí tenemos plusvalía, tenemos cada vez más dinero. Pero, como está sucediendo en este momento, cuando el valor de las empresas baja, estamos en papel perdiendo algo de valor. ¿Por qué no entonces invertir todo en renta fija si estamos obteniendo un rendimiento prácticamente asegurado? Bueno, porque cuando se trata de renta fija, precisamente porque los riesgos son menores, el crecimiento de nuestro dinero también tenderá a ser inferior. Así tomamos un poco más de riesgo con la renta variable. Entonces, invertir en renta variable podría generar mayores crecimientos en el largo plazo, a pesar de estas bajadas que de pronto podríamos experimentar. Sobre todo esto, por cierto, de renta fija contra renta variable, de todos los tipos de inversión que puedes considerar, de cómo empezar a invertir, de cómo planear tu retiro,
Y de muchas otras cosas hablo en mi curso de finanzas personales que tiene en este momento 20% de descuento en el enlace que está ahí abajo en la descripción utilizando el cupón YouTube. Pero regresando al video, hablando de que la renta variable es mejor, podemos darnos cuenta en esta gráfica de aquí, en la que estamos comparando cómo se ha comportado una inversión en renta variable nacional. Esta inversión que vemos aquí en azul oscuro marcada como IPC, que es el índice de precios y cotizaciones en México, y una inversión en renta variable internacional, en este caso mostrada en la gráfica azul un poco más claro, que es una inversión marcada como el S&P 500, que son acciones en Estados Unidos. Comparadas estas dos inversiones en renta variable con la línea naranja que representa una inversión en renta fija nacional, en este caso CETES a 28 días. Nota que a pesar de la infinidad de subidas y bajadas en ambas opciones de renta variable, al final del día una inversión de 10,000 pesos hecha hace 20 años valdría muchísimo más en cualquiera de estas dos rentas variables que hecha en una renta fija mostrada en naranja. Ahora, claro, y como la gráfica lo muestra tan obviamente, este tipo de inversión en renta variable es muchísimo más volátil. Vemos un montón de subidas y bajadas cuando en una renta fija vemos una línea tan constante. Y bueno, como parte de nuestra inversión en nuestro Afore está en estas rentas variables, es por eso que en este momento, como vemos hasta la derecha de la gráfica que ha existido caídas, pues vemos al valor de nuestro Afore caer también. ¿Es malo que nuestro Afore esté invirtiendo en activos, en instrumentos tan volátiles como estos? No, por supuesto que no, al contrario, creo que se debería de invertir aún más dinero en este tipo de activos. Al menos cuando se trata del dinero de las personas que aún tenemos muchos años para seguir invirtiendo antes de nuestro retiro, para que este largo plazo permita que nuestro dinero crezca muchísimo más rápido. Después de todo, como falta tanto tiempo, podemos soportar estas subidas y bajadas, dándonos cuenta que en el largo plazo estas gráficas, a pesar de todos estos movimientos, van decididamente hacia arriba. Esto, claro, siempre y cuando nuestra inversión en este tipo de activos de renta variable esté bien diversificada. Definitivamente no querríamos que todo se invierta en una o dos empresas, que bien podrían desaparecer dentro de los siguientes 20, 30 o 40 años. Pero en la gráfica justamente estoy mostrando ese IPC, un índice que representa 35 empresas mexicanas, y el S&P 500, un índice que representa a 500 empresas estadounidenses. Como este tipo de inversiones también hay muchas otras que además van reemplazando a las malas empresas por mejores, automáticamente sin que nos demos cuenta a lo largo del tiempo. De cómo crear este tipo de inversiones diversificadas a través de estos índices también hablo en mi curso de finanzas personales, que ya te dejo ahí abajo con descuento. Pero si aún no quieres hacer esa inversión en mi curso, te voy a dejar aquí en las tarjetas un video en el que te comparto la guía completa sobre cómo planear tu retiro, que justamente cubre algunas de estas cosas. Pero como decía, no es malo que las Afores estén invirtiendo en este tipo de activos, al contrario, es bueno y es el tipo de activos que mayor potencial de crecimiento tienen. Claro, como en este momento podríamos ver que momentáneamente vemos al valor de estas inversiones verse disminuido, pero bien importante para asegurarnos de que se recuperan eventualmente, esta inversión la debemos de mantener. No andar intentando adivinar cuándo van a parar las caídas y cuándo van a empezar las subidas para volver a invertir. Si intentamos hacer eso, definitivamente nos vamos a equivocar. Además de que nos tomaría muchísimo tiempo, tendríamos que pagar comisiones por retiros, tendríamos que pagar impuestos por generar ganancias, etc. Simplemente debemos de, en estas situaciones, mantener nuestra inversión. De lo contrario, podríamos perdernos de las enormes subidas que vienen después. Podemos regresar a la gráfica y darnos cuenta que efectivamente después de todas estas bajadas que podríamos experimentar en este tipo de inversiones de renta variable, le sigue alguna subida de las que nos podríamos perder si no estamos invirtiendo porque acabamos de experimentar una bajada. Entonces eso es justamente lo que debemos de hacer. En pocas palabras, mantener la inversión, sabiendo que este tipo de caídas son completamente normales, ocurren todo el tiempo y van a seguir ocurriendo en el futuro. Una de las cosas más importantes que debemos de aprender con este tipo de inversiones es que las pérdidas que estamos viendo no son pérdidas hasta que vendamos. Para explicar esto un poco mejor, podríamos pensar en un ejemplo de una casa que compraste hace 10 años en 1 millón de pesos.
y hoy la puedes vender en 2 millones de pesos. Durante estos 10 años, quizás en algún punto tu casa disminuyó de valor a 800,000 pesos. Eso no significa que hayas perdido 200,000, porque en ese momento no la vendiste. La vendes cuando es momento de hacerlo y listo. No tuviste que preocuparte por la fluctuación en su valor durante los 10 años que viviste en ella. Algo así deberíamos de hacer también con nuestras inversiones. Si no las voy a tocar hasta dentro de 40 años, cuando me retire, las fluctuaciones en medio no deberían de tener un impacto en lo que estoy haciendo. Claro, es muchísimo más difícil de hacer con este tipo de inversiones, porque tenemos su valor actualizado minuto tras minuto al alcance de nuestra mano, en nuestro teléfono, en cualquier momento, algo que no necesariamente es cierto con nuestra casa. Pero esto no quita que mientras no vendamos este tipo de activos, cualquier minusvalía no es en realidad una pérdida. Sí, en papel nuestros activos valen menos, pero como aún no los vamos a utilizar, eso significa que los podemos dejar ahí para que se recuperen e incluso vuelvan a crecer. Esto, por cierto, me lleva a mencionar que de hecho, conforme nos acercamos a nuestro retiro, el Afore va cambiando la forma en que está invirtiendo para que cuando ahora sí sea momento de retirar estos activos, ya solo un aún menor porcentaje esté invertido en renta variable y en realidad un mayor porcentaje estará invertido en renta fija. Esto ya lo hacen las Afores automáticamente conforme se acerca nuestra fecha objetivo de retiro. Ahora, si bien estas caídas podrían no tener un impacto tan significativo en nuestro retiro, al menos si este se encuentra varios años en el futuro, lo que sí puede tener un enorme impacto es dejar de depender solo en nuestro Afore para asegurar nuestro retiro. Y es que, desafortunadamente, en este momento un porcentaje muy pequeño de nuestros ingresos es el que está siendo destinado a nuestro retiro a través de un Afore. Y eso no va a alcanzar para enfrentar a todos los gastos que podríamos tener ya retirados. Esto significa que si queremos tener un retiro muchísimo más completo, debemos de seguir los siguientes 3 pasos. Número 1 es muy fácil, es asegurarnos de que estamos en el Afore que más nos conviene. Hay algunas Afores que han generado mayores rendimientos que otras, dependiendo de nuestra generación. Te voy a dejar aquí un video que realicé hace unas semanas sobre cómo saber cuál es el Afore que más te conviene. Número 2, más importante, es crear un plan complementario. De nuevo, no solo depender de lo que está haciendo ya el Afore, sino empezar poco a poco a invertir un poco más en esta renta variable que vimos en la gráfica podría generar mayores crecimientos en tu patrimonio. Eso significa complementar tu inversión en el Afore con inversiones en más acciones en todo el mundo, con inversiones en muchos bienes raíces en todo el mundo. Y esto es muchísimo más fácil de lo que podría sonar y se requiere muchísimo menos dinero, literalmente a veces solo 100 pesos, de lo que quizás suena al decir bienes raíces en todo el mundo. Esto de nuevo ya también es algo que cubro súper a detalle en mi curso, pero ya son muchas menciones en mi curso. También está en esa guía completa que dejé en las tarjetas si aún no quieres hacer esa inversión en el curso. Pero aún más importante, paso número 3, debes de incrementar el porcentaje de tu ingreso que estás ahorrando mes tras mes para tu retiro. Porque de nuevo, actualmente el porcentaje que se destina a tu Afore aún es demasiado pequeño, aunque hay por ahí algunos cambios que se avecinan, aún es demasiado pequeño. Debemos de complementar ese porcentaje con ahorro de nuestra cuenta. Eso quiere decir presupuestar mes tras mes cada vez mayor porcentaje, cada vez acercándose más a un 20% o por supuesto más, si es posible, para ahorrarlo, para invertirlo en ese plan complementario que mencionaba en el paso número 2. Ya sería mencionar mi curso una vez más porque justamente habla de cómo crear tu presupuesto, pero como ya promocioné mucho mi curso en este video, más bien te voy a dejar otro video aquí en las tarjetas en donde hablo sobre un detox financiero, un reto de detox financiero que puedes realizar durante 30 días para empezar a crear un pequeño espacio dentro de tu presupuesto mes tras mes que justamente podrías empezar a destinar a tu plan para el retiro. Siguiendo entonces estos 3 pasos, el identificar el mejor Afore, el empezar a crear un plan complementario y el empezar a invertir cada vez más mes tras mes, te asegurarás de que cuando llegues a tu retiro, tu patrimonio sea muchísimo más grande y más probablemente sea suficiente para que enfrentes a todos los gastos que quieras hacer, ya que no estés generando ingresos de tu trabajo. Pero, en fin, espero que este video de verdad te haya sido tremendamente útil. Más allá que para entender por qué quizás el valor de tu Afore o el saldo de tu Afore se disminuyó, que sea más útil aún para
saber si tienes un plan para tu retiro completamente listo o si por ahí debes de empezar a hacer algunos cambios. Nos vemos en la próxima.